Bueno, y hoy no hubo Día del Amor y la Amistad para los violentos. Hoy fueron asesinados en la Ciudad de México un regidor del municipio de Nezahualcóyotl y el hijo de un importante líder de autotransporte mexiquense. El regidor mexiquense Álvaro Alberto Ramírez Zurita fue asesinado en su negocio de accesorios y autopartes de vehículos aquí en la Ciudad de México, en Calzada de Tlalpan. Ahí también fue ultimado Juan Soria, hijo de un líder transportista de la línea de camiones conocida como Los Chimecos. Esto ocurre en pleno paro de transportistas que mañana bloquearán muchas carreteras demandando la falta de seguridad y los asesinatos de choferes en las entradas y salidas de la Ciudad de México. Noche violenta en la Ciudad de México. Hombres armados irrumpieron en un negocio de accesorios y autopartes de vehículos en Calzada de Tlalpan, Alcaldía Coyoacán, y dispararon contra 2 personas. Una de las víctimas es Álvaro Alberto Ramírez Zurita, octavo regidor del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Era el dueño del taller. El otro es Juan Soria, hijo de un líder transportista de la línea de camiones conocida como Chimecos, quien fue trasladado a un hospital, pero murió minutos después debido a las lesiones. Hasta el momento se desconoce si la agresión está relacionada con un robo o se trató de un ataque directo contra los jóvenes. ¿Qué llevas? A Puebla, carnal. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Lo cierto es que transportistas del Estado de México se han unido a las manifestaciones nacionales para denunciar la violencia, asaltos y amenazas que sufren día a día. El sábado 10 de febrero, agentes de la Fiscalía detuvieron a Hugo Garduño N., alias El Gato, líder de una red de extorsionadores y asaltantes de transportistas en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Trabajos de inteligencia permitieron ubicar a El Gato en la alcaldía Gustavo Amadero. Al momento de su captura llevaba 19 playeras de fútbol, de las cuales no pudo acreditar su compra. A este sujeto se le relaciona con uno de los grupos generadores de violencia, extorsiones, robo de autopartes y de camiones de carga en las carreteras que conectan el norte de la Ciudad de México. Por lo pronto, autoridades del Estado de México pusieron en marcha este miércoles el operativo Blindaje Carretero. La primera etapa vigilará la autopista del Arco Norte por ser la vía que conecta al estado con Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. El objetivo es combatir el robo al transporte de carga, de vehículos y el traslado ilegal de hidrocarburos. No obstante, este jueves 15 de febrero se realizará un paro nacional de transportistas en varias carreteras de México. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMUTAC, señaló que la movilización busca que las autoridades no solo los escuchen, sino que resuelvan la problemática. La protesta en diversas carreteras del país se realizará a partir de las 8 de la mañana. A nivel nacional, en 2023, se denunciaron 9.181 robos a transportistas, un promedio de 765 al mes y 25 diarios. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Mientras tanto, hoy hubo bloqueos de los trabajadores de ferrocarriles, quienes intentaron incluso llegar a Palacio Nacional. Es el desalojo de exferrocarrileros que se manifestaron la mañana de este miércoles en un tramo del tren interoceánico en Matías Romero, Oaxaca. En el operativo implementado por fuerzas federales y estatales, fueron detenidos algunos manifestantes, entre ellos José Luis Godínez Rasgado, uno de los líderes regionales. La protesta fue organizada por el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical Ferro. Las manifestaciones se dieron en diferentes puntos del país, en protesta por lo que llamaron incumplimiento del proyecto de justicia social acordado con la Secretaría de Gobernación, con el que serían liquidados los extrabajadores y las organizaciones democráticas ferrocarrileras que se oponían a la venta de la paraestatal en el sexenio cedillista. La protesta llegó hasta Palacio Nacional. Fue poco antes de las 6 de la mañana que los inconformes bloquearon los accesos y calles colindantes con el objetivo de evitar la entrada a la conferencia matutina. Aquí estamos los compañeros ferrocarrileros, estamos presentes impidiendo la entrada a los reporteros a la mañanera
Los exferrocarrileros bloquearon el carril comercial del Puente Internacional Zaragoza a Isleta, que conecta a Ciudad Juárez con El Paso, Texas. También bloquearon el Puente Internacional 3 del Comercio Mundial de Nuevo Laredo, así como la carretera federal México-Veracruz, el centro de Guadalajara, entre otros puntos importantes. El gremio acusa a la titular de la Secretaría de Gobernación de cerrar las negociaciones que habían comenzado por instrucción del presidente López Obrador en mayo de 2022. Indicaron que se les pidió que trabajaran en la conformación de un registro fidedigno de liquidados, no liquidados y jubilados. Después de meses de elaboración, se entregó un censo de 3,887 exferrocarrileros a quienes se revisó su historial de trabajo uno por uno. No obstante, les informaron que no había fecha para comenzar los pagos. Tras las protestas de este miércoles, la Secretaría de Gobernación acordó una reunión para este jueves 15 de febrero. El proyecto contempla que a los afectados se les aseguren las prestaciones contempladas en el contrato colectivo de trabajo, que incluye el pago de 40 días de aguinaldo, el acceso a casas y terrenos para jubilados, pensionados, viudas e hijos de trabajadores fallecidos. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y parece ser parte de una historia interminable donde la participación de México siempre ha quedado a oscuras. Esta semana, luego de un largo proceso judicial, un avión iraní-venezolano cuyo último viaje fue desde el aeropuerto de Querétaro. Estuvo varias veces en Querétaro y fue con destino a Argentina. Este avión fue finalmente decomisado por el gobierno de los Estados Unidos y voló desde Buenos Aires hacia ese país. El 747-300M, un Dreamliner de carga que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y que cuando esta fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por fomentar actos terroristas, fue entregado a la venezolana Emtrasur, una filial a su vez de otra empresa venezolana, Conviasa, ha terminado en territorio estadounidense. El avión iraní-venezolano, antes de su último viaje en el 2022, estuvo varios días en el aeropuerto de Querétaro, en México. Nunca se supo por qué ni qué carga depositó y transportó. Su destino, luego de varios recorridos, era Buenos Aires, en Argentina. Ahí fue retenido por pedido de las autoridades estadounidenses y se destapó un verdadero escándalo. Traía 20 tripulantes que eran en su mayoría miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, considerado un grupo terrorista por la Unión Americana. El avión era venezolano, tenía registro venezolano, matrícula venezolana, pero en realidad había sido cambiado de matrícula porque era un avión de la misma Guardia iraní. Nunca se supo qué transportaba, se dijo que autopartes, pero no se tuvo confirmación. ¿Y por qué tenía una tripulación tan abundante, incluyendo a mandos de esa organización militar de Irán? Normalmente un avión de carga lleva 2, 3 tripulantes, que hacían 20, y varios de ellos de la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Qué hicieron en México? ¿A qué iban? De México a Argentina. Eso hasta el día de hoy no tiene respuesta. Tuvo que pasar más de 1 año y 7 meses para que la trama del Boeing 747-300, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y que fue entregado a la venezolana Emtrasur, llegara a su desenlace con más preguntas que respuestas. La aeronave permanecía incautada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires y este fin de semana fue entregada por la justicia argentina a la estadounidense, que pidió en 2022 su decomiso. En todo este tiempo, la aeronave recibió mantenimiento por personal de Estados Unidos para que no perdiera su capacidad de vuelo. El avión, adaptado como carguero, fue retenido en Ezeiza en junio de 2022. Tuvo que aterrizar por falta de combustible y porque ningún aeropuerto se lo quiso proporcionar
debido a que la aeronave estaba boletinada por Estados Unidos por el supuesto uso para actividades terroristas internacionales. En la aeronave de la empresa Emtrasur, subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, viajaban 14 venezolanos y 5 ciudadanos iraníes, cuyos objetivos de viaje nunca se conocieron, aunque sigue la investigación por supuestos vínculos con las fuerzas Al-Quds de Irán. Pero la historia es más compleja. Antes de su último viaje, el avión iraní-venezolano estuvo varios días en el aeropuerto de Querétaro, en México. Nunca se supo el motivo ni la carga que depositó y transportó. 3 semanas antes viajó 5 veces en Caracas, 4 en Teherán, 2 a Ciudad del Este, Paraguay, 2 a Belgrado, 1 a Moscú y otras 2 a Querétaro. Finalmente viajó a Argentina y pasó por varias terminales aéreas en busca de combustible, pero a pedido de las autoridades estadounidenses, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, destapando así un verdadero escándalo. Los tripulantes ligados a la Guardia Revolucionaria iraní prendieron las alertas de las autoridades y se comprobó que el avión, supuestamente venezolano, le cambiaron la matrícula porque pertenecía a la Guardia iraní. La trama inquietó a Washington por la sociedad entre Venezuela e Irán y la relación de estos con grupos como Hamas y Hezbollah. Y mientras en México el caso pasó de largo, Venezuela calificó el hecho como un robo descarado, al violar de manera artera las normas que regulan la aeronáutica civil. Irán dijo que fue un acto ilegal y un robo, al tiempo que Estados Unidos continúa con su investigación. Bueno, esta es una gran historia que venimos siguiendo desde que ocurrió, desde julio del año 2022, y seguimos sin tener respuestas. En Venezuela, en Estados Unidos, en Argentina, en los otros países involucrados, este tema ha sido un escándalo. Aquí no es ni siquiera objeto de información. La historia del avión, hay que insistir, es un avión iraní de la Guardia Revolucionaria iraní y relacionado con mandos tan importantes son que el piloto del avión era el hermano del ministro del Interior, del secretario de Interior de Irán. Hay elementos de la Guardia Revolucionaria iraní, elementos venezolanos. Un avión de carga nunca lleva 20 pasajeros. Un avión de carga lleva 2, 3, 4 pasajeros como máximo. Este avión no llevaba prácticamente carga. Se dice que en Querétaro recogió algunas autopartes y uno no lleva un avión de esa magnitud, de los aviones de carga más grandes que hay, para llevar unas autopartes desde Querétaro a Argentina. En Argentina estuvo en varios lugares y nunca le aprovisionaron combustible. ¿Por qué? Porque estaba boletinado ese avión. Tendría que estar boletinado también cuando llegó a México. Es importante, como decíamos en el reportaje, recordar, en apenas 3, 4 semanas, los vuelos que realizó ese avión. En mayo del 21 estuvo en Córdoba, en Argentina, 2 veces, en Caracas, en Venezuela, en 5 ocasiones, 2 veces en Aruba, la isla de Aruba, y muy cerca de Venezuela, en República Dominicana 2 veces, en Irán, en Teherán, 4 ocasiones, en Ciudad del Este, en Paraguay. Ciudad del Este es donde se unen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil. Es exactamente en este lugar, es el gran nido del narcotráfico y del tráfico de todo tipo de productos en América del Sur. Estuvo en Belgrado, en Serbia, en 2 ocasiones, en Moscú una vez y 2 veces aquí en Querétaro. En Querétaro estuvo varios días, en las 2 ocasiones. Nunca se dijo, imagínese usted estos recorridos, nunca se dijo qué hicieron en Querétaro, pero tampoco se dijo, tampoco se nos ha dicho por qué no se lo detuvo a ese avión. ¿Por qué no se lo detuvo? Porque estaba boletinado por lo que se llama la OFAC. Por eso fue detenido primero en Córdoba, después en Buenos Aires, luego en Montevideo no le surtieron tampoco combustible, tuvo que regresar a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estaba boletinado, y no estaba boletinado de un día atrás, estaba boletinado desde días atrás. Su último viaje detectado había sido precisamente en ese punto donde se unen Paraguay, Brasil y Argentina, y de ahí huyó literalmente el avión antes de que pudiera ser
tuvo un pitazo y antes de que pudiera ser incautado voló, se supone que hacia Aruba y se le perdió la pista. Esta es una de esas grandes historias que no tienen respuestas, pero son historias que son parte de una investigación importante en la Unión Americana, tan importante que esta semana ese avión fue decomisado y voló ya de Buenos Aires hacia los Estados Unidos. Ahí está la historia. Bueno, y vamos a otro tema. Una de las consecuencias de la estricta política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador ha sido, escuche usted, y si está para que nos traumemos, que muchos integrantes de la Mara Salvatrucha han huido de ese país, están bien en El Salvador, pero que cree que se han asentado, algunos en Honduras, otros en Guatemala, pero también ahí ha empezado la caza contra los maras salvatrucha. ¿Y ahora dónde creen que los están detectando? Nada más ni nada menos que en México. Son ya 4 estados, por lo menos, en donde están estos personajes. Son presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, detenidos a finales de enero en Coatzacoalcos, Veracruz. Fueron acusados de cometer robo con violencia contra migrantes que circulaban por la zona y que tenían como destino llegar a los Estados Unidos. Cientos de maras han decidido migrar de El Salvador ante las medidas impuestas por el presidente Nayib Bukele, quien tiene cero tolerancia con los pandilleros. Incluso en 2023, Bukele declaró la guerra a la Mara Salvatrucha y a Barrio 18. No solo ordenó la captura de todos los integrantes de estas pandillas, sino que inauguró un centro penitenciario de máxima seguridad denominado Secot, a donde envió hasta el momento a 12,000 criminales que ya estaban en la cárcel y a los que recién detuvo. En este lugar se quedaron sin derecho a reinserción social ni a visitas, con condenas que van de los 20 a los 1000 años en prisión. Por ello, para evitar ser enviados al Secot, las maras han llegado a Honduras, Guatemala y México. En este último, según el Centro de Dignificación Humana, tienen fuerte presencia desde 2022 en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Según la organización, las maras se dedican a robar, traficar migrantes y armas en estas entidades mexicanas, donde la violencia y disputas entre grupos criminales se ha recrudecido, mientras que agencias de inteligencia de Estados Unidos indican que las maras intensificaron sus operaciones desde 2007, muchos aliados al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel del Golfo. Muchos de estos criminales ofrecen sus servicios a los grupos locales, pero también generan diferencias, lo que provoca violencia en las calles. Para llegar a nuestro territorio, han pasado desapercibidos entre las caravanas de migrantes que llegan desde Sudamérica y Centroamérica, y el sur de nuestro país no es el único refugio que han encontrado estos pandilleros. Reportes oficiales indican que también tienen operaciones en Guanajuato. Hasta el momento, 12 líderes de la Mara Salvatrucha, la M13, han sido detenidos en México, entre ellos Elmer Canales Rivera, alias el Croc de Hollywood, y José Wilfredo Ayala Alcántara, alias el Indio de Hollywood, a quien detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Autoridades de Estados Unidos consideran a la Mara Salvatrucha como una organización criminal transnacional con más de 30,000 miembros. Bueno, y vamos a ver qué hacen las aspirantes presidenciales. Xóchitl Gálvez sigue de recorrido por Europa, tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco, mientras que en México, y casi sin voz, Claudia Sheinbaum se reunió con el gran Canelo, el boxeador, y también se confirmó que tendrá una audiencia privada con el Papa próximamente. ¿No se puede la bici? Dice que si tengo fotos de cuando vine a Madrid en el 87. Xóchitl Gálvez anda en el viejo continente. Desde el 11 de febrero llegó a Madrid, donde platicó con la comunidad mexicana que reside por allá, con empresarios, activistas y fundaciones, y se dio tiempo para turistear. En 1987 fue la primera vez que vine a Madrid. ¿Y qué crees que visité? La Puerta de Alcalá, por la famosísima canción de Ana Belén. Ahí está la Puerta de Alcalá, y aquí sigue la Puerta de Alcalá. Este martes llegó al Vaticano, donde de acuerdo con algunos medios, charló en privado con el Papa Francisco.
Y Xochitl no será la única que platique con el líder católico. Claudia Sheinbaum también lo hará. Por lo pronto estuvo con el boxeador Saúl El Canelo Álvarez. ¿Cómo ven tener la posibilidad de tener aquí al Canelo? No, es un placer para mí, gracias por Al contrario, campeón de campeones. Orgullo de México. Sí. Orgullo de México, es verdad. A través de sus redes sociales, Claudia dijo que se registrará como candidata por Morena, PT y Verde Ecologista el próximo domingo. Y tanto ella como Xochitl comenzarán su campaña el 1 de marzo. La primera lo hará en la Ciudad de México y la segunda en Guanajuato. Y bueno, hay algunos ahí de estos bots que tiene la 4T ahí que manejan ahí desde Palacio Nacional se burlaban porque Xochitl andaba en Europa en lugar de andar en México. Bueno, Claudia ya está allá en Europa, está en Roma esperando a ver si se puede reunir como hizo Xochitl hoy. Mañana se dice que se reuniría con el Papa Francisco. Hacen bien, hay que salir al mundo, hay que conocer el mundo y hay que decirle al mundo qué es lo que quieren. Nadie puede gobernar encerrado dentro de un país. Mientras tanto, Jorge Álvarez Maínez, el candidato del Movimiento Ciudadano, asegura que hay una campaña en su contra, pero es la misma, dice, que hay en contra de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Además, su partido dice que apoyará por lo menos 11 de las reformas que presentó López Obrador el 5 de febrero. Para opositores así, la verdad, ¿quién necesita oficialistas? Bueno, en estos días del amor, de la amistad, la mayor historia de amor que he leído en estos días no es la de Travis Kelce y Taylor Swift, es la del ex primer ministro de los Países Bajos, Dries Van Gaal, y su esposa Eugenie, que decidieron morir al mismo tiempo y tomados de la mano tras recurrir a una eutanasia, que es legal en los Países Bajos, a dúo. Ambos habían cumplido 93 años y su estado de salud estaba muy deteriorado. Eran pareja desde hacía 70 años. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y hasta que la muerte los separe. Así comienza un matrimonio. Y estas palabras fueron tomadas literalmente por Dries Van Gaal y Eugenie, una pareja de Países Bajos que al cumplir los 93 años decidieron morir tomados de la mano. Ocurrió el pasado 5 de febrero. Decidieron aplicar la eutanasia a dúo, una práctica cada vez más popular a través de una inyección letal. Desde 2002 está permitida, al igual que el suicidio asistido. La historia de Dries y Eugenie comenzó hace 70 años. Tuvieron 3 hijos y 5 nietos. Pero la salud de Dries quedó deteriorada desde 2019, cuando daba una conferencia pro-Palestina. Desde entonces, él y su esposa llevaban una vida más tranquila. Dries comenzó en la política de su país desde los años 60. Pese a sus raíces conservadoras, impulsó varias causas liberales. Para 1977 y hasta 1988 fue primer ministro de Países Bajos y después se convirtió en embajador de la Unión Europea en Japón y en Estados Unidos. La pareja siempre fue fotografiada, saludando a multitudes a través de la ventana de un coche, votando juntos en un lugar de elección y dándose un beso en un evento público. La realidad es que para la eutanasia en Países Bajos se requiere de que las personas soliciten voluntariamente la terminación de su vida de manera bien considerada, con la aprobación de un médico que certifique que están experimentando un sufrimiento insoportable, sin perspectiva de mejora. Luego, otro médico tiene que estar de acuerdo en que la persona califica y ambos doctores pueden elegir si participan en el procedimiento. Después de cada muerte, los médicos están obligados a notificar a un comité regional de revisión que examina si cada caso fue manejado legalmente. Las parejas que buscan la eutanasia dual deben solicitarla y pasar por el proceso de revisión individualmente, con médicos separados. En 2022, 58 parejas solicitaron esta forma de morir en el país europeo, mientras que en 2021 fueron 31 y un año antes fueron 26.
De forma individual, 8.720 personas han muerto por eutanasia o suicidio asistido en Países Bajos. Pues sí, una gran historia de amor y bueno, se quedaron juntos para siempre. Vamos a otro tema, una persona murió y al menos 20 resultaron lesionados luego de un tiroteo en la ciudad de Kansas, en Missouri, en los Estados Unidos. Se acababa de llevar a cabo el desfile para celebrar el triunfo de los Chiefs de Kansas en el Super Bowl, cuando al menos 3 hombres abrieron fuego contra los asistentes. Autoridades informaron que detuvieron a los 2 tiradores. Sin embargo, continúan las investigaciones para así ver si hubo atacantes y dar seguimiento a las víctimas. Y bueno, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que ustedes sí hayan tenido un gran 14 de febrero. Amor, amistad, simplemente querer. Gracias por habernos acompañado y bueno, los esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Viviana. Páselo muy bien, muy buenas noches y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.